Es de noche y se oye el ruido alrededor de los motores, de los generadores de luz. Estoy en un lugar donde con frecuencia se va la luz y los generadores entran en funcionamiento. Hoy nos ha pasado como 4, 5, 6 veces de improviso. Se va la luz, pero los generadores logran que actúe el motor que devuelve la luz por un tiempo hasta que vuelve la de la ciudad. Estoy aquí, estoy en Bagdad, una ciudad mítica. Bagdad, la ciudad de las 1001 noches, una ciudad llena de ruidos, llena de tráfico, con algunos monumentos que hacen sonreír cuando se ve a Alí Baba con las tinajas, un monumento a Alí Baba y a los 40 ladrones y tantos otros monumentos como la alfombra voladora en una plaza también. Bueno, estoy aquí en Irak y sobre todo quiero hablaros de algo que me ha calado muy hondo, que me ha calado muy dentro y tiene que ver con los cristianos de esta tierra, los cristianos que nos han sido tan vecinos, tan cercanos durante tiempos pasados, hace unos cuantos años, cuando oíamos hablar de la dificultad de los cristianos en esta tierra, entre musulmanes y ataques a las iglesias y personas refugiadas, y escuchamos hablar de Karagoz y de otras ciudades donde se refugiaron los cristianos, y algunos vídeos que hablaban de testimonios muy sorprendentes. He tenido la suerte de compartir con estos cristianos, con cristianos caldeos, asirios y de rito latino, de distintos ritos. Sobre todo el rito más frecuente aquí en Irak es el rito caldeo. La mayoría de los cristianos de aquí son de rito caldeo y siempre resulta curioso cuando se acercan los sacerdotes, un sacerdote de distintos ritos, y te presentan a su mujer, que siempre resulta algo chocante para nosotros, pero también algo hermoso, la cultura de cada rito, de cada lugar. Estoy compartiendo y celebrando con ellos, sobrecogido porque pensando en esta gente que han acudido de distintos lugares para celebrar los 400 años de la presencia de los carmelitas en esta tierra, en la antigua Persia. Hoy hemos visitado el museo arqueológico, ese museo que durante el tiempo de los americanos, en los momentos más difíciles, fue desatendido y saqueado con tanto dolor, y recuperaron tantas piezas. Hoy hemos visitado ese museo que habla de Mesopotamia, que habla de Babilonia y que habla de otros momentos de la época de esta tierra, pero que suena tan a épocas históricas que las tenemos grabadas en la mente y en el corazón. Yo siempre recuerdo un famoso dictado que nos hizo un profesor en el primer curso de bachillerato, que hablaba de Nabucodonosor. Bueno, para escribir bien la palabra Nabucodonosor, yo sudé tinta. Y bueno, pues hoy hemos visto cuadros con representaciones, estatuas y recuerdos del tiempo de Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor, y de Asiria, y de Salmanasar, y de otros reyes famosos en la historia de la Biblia, en esta época, en la época famosa de la deportación de los que habitaban en las tierras de Samaria y en las tierras de Jerusalén, y los trajeron acá durante un tiempo, y tenemos tantos relatos y tantos textos que hablan de esa época. Bueno, estoy aquí en Irak, en la tierra de Irak, celebrando los 400 años de una historia preciosa, de una historia realmente memorable, realmente sobrecogedora, de carmelitas que se vinieron desde el otro extremo de la tierra y que, bueno, algunos perdieron la vida en el camino. Esto es sobrecogedor. Gente que se emprende un camino larguísimo para ir a otras tierras y compartir la vida con las personas de estas tierras sin conocer la lengua. Y luego se convirtieron en personas que se dedicaron a los pobres,
a los ciegos. Hubo una labor increíble con los ciegos, no sé, había muchos ciegos en una época determinada, frailes que estudiaron la lengua, que fueron especialistas del árabe, que reinventaron palabras en árabe y fueron estudiosos como pocos de la lengua árabe y de otras lenguas, ¿verdad? Del siríaco, etcétera. Admirable que se dedicaron a los pobres, se dedicaron a la gente más necesitada, que hicieron aquí patria, que se quedaron a vivir y venían de otras tierras y luego hicieron germinar aquí una historia común de gentes también de estas tierras que hicieron florecer aquí el Carmelo. Hemos celebrado esta historia preciosa de hombres ya que no existen aquí y que su memoria sigue tan viva. Hoy hemos descubierto un busto de uno de ellos, de uno de los padres célebres que estuvo aquí, que hizo una labor impresionante, cultural y de gramática. Bueno, aparte del recuerdo, os quería hablar sobre todo de los cristianos de esta tierra, con los que celebré anteayer el miércoles de ceniza, y que impuse la ceniza en sus frentes y que según la imponía me sobrecogía poner la ceniza en la frente de gente que son un testimonio de fe en medio de una tierra no fácil y con esa reciedumbre de la fe en sus rostros que me contagiaba a mí por dentro. Yo les ponía la ceniza, pero realmente me abrazaban ellos. Eso les he dicho hoy, que yo he venido para bendecirles, como digo siempre que vengo a bendecir, pero que me bendicen con su fe, con su espíritu, con su capacidad de luchar y con su unirse. Y quería hablaros de cómo la vida de las personas a veces nos espolea, nos estimula, nos enciende, y no la vida de los héroes pasados, la vida de Hércules, que está representado aquí en tantos sitios, la vida de Hércules, sino la vida de gente concreta, de mujeres y hombres que viven aquí, que están aquí, algunos que se desviven por nosotros para darnos de comer, que son gente silenciosa, que están ahí como sin hacer ruido y que te sobrecogen. Bueno, pues como esas personas nos encienden la vida y nos convierten. Empieza ahora el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo de conversión, que es una peregrinación, que es un camino por el desierto, una invitación a recalcular ruta, como nos enseña y nos invita tantas veces el GPS, y una invitación a repensar nuestra vida, a repensar en qué estamos y cómo estamos manejando, cómo estamos gestionando, cómo estamos recalculando ruta. Acabo de hablar hace un ratito con una amiga que me ha lanzado varios disparos sobre lo que está viviendo y me ha vuelto a hacer pensar en esto que para mí es una urgencia, para mí, para todos creo que lo es. No podemos vivir lo que hemos vivido hasta el día de hoy. No tenemos las fuerzas que teníamos. Nos estamos ahogando en unas formas que no nos sostienen, que no responden al espíritu. La vida no nos da para más. Puede parecer un poco dramático, pero es lo que esta persona, esta amiga, está viviendo. Está viviendo en una estructura que necesitaría repensarse. Bueno, más allá del ejemplo concreto y de la persona que me lo ha comentado y de lo que ella está viviendo, porque le doy la razón, porque a veces tenemos una dificultad tremenda para repensar la vida. Vivimos de la inercia, vamos caminando, nos dejamos llevar, y yo soy el primero que necesito repensar y convertirme. Esto que se dice en cristiano cuando se habla de la Cuaresma, ¿qué significa convertirse? ¿Qué significa volver a repensar dónde estamos? Escuchar bien, despacio, qué es lo que nos está pasando. Qué miedo nos da escucharnos, qué miedo da reconocer la realidad, qué miedo da mirar de frente y darte cuenta que lo que tienes de frente es blanco, es negro, es una pared de ladrillo, o es esto, o que tu propia percepción de ti mismo no es la que tú pensabas.
sentarnos a dialogar, escucharnos, prestarnos atención, darnos cuenta de la gente que está delante, de las personas que están alrededor. Cuando estás en una reunión y hay distintas personas, darte cuenta de las personas que están contigo. Y si hay una persona que está al margen, que no se está enterando de qué va la conversación, incluirla. Estos días, hablando con una hermana, con una Carmelita de San José, es una fundación francesa, unas hermanas que están aquí también, con las que hemos compartido, decía que en una ocasión, en una reunión aquí de iglesia, era una reunión entre dos personas que estaban hablando en francés y otras personas que estaban hablando en árabe. Aquí es el árabe la lengua, aquí rezan en árabe y se dice la Eucaristía en árabe. Y nosotros asistimos y compartimos en su lengua. Y ella decía que esas personas que estaban hablando cada una dentro de una misma habitación y sentados a la misma mesa mientras comían, en todo el rato no se cruzaron la palabra, no se incluyeron unos a otros, ¿no? Y los que hablaban en francés, que uno de ellos sí que sabía árabe, no incluyó a los demás. Lo decía con dolor y a mí esto me sonó muy fuerte, me sonó como que a veces es verdad que no incluimos a las personas, que no escuchamos bien, que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor, que es tan importante no hacer invisibles a las personas. Y estos días lo he pensado porque en muchas conversaciones que he tenido me daba cuenta que las personas, la mayoría de las personas, no dejan a los demás terminar la frase. Nos lanzamos a responder lo que estamos deseando responder. Lo he pensado porque yo ahora, independientemente del puesto que tengo, empiezo una frase y casi nunca la puedo terminar porque la mayoría de la gente se lanza a responder o hablamos y se empiezan conversaciones habiendo partido lo que otras personas estaban diciendo. Bueno, es un comentario sobre algo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con algo muy sencillo. Pero ¿cómo escuchar bien? ¿Cómo oír bien? ¿Cómo mirar bien? ¿Cómo alguien decía eso? Que a veces hay personas que son invisibles o hay personas que se sienten invisibles, que nadie las incluye. En un grupo grande de gente hay tantas personas y siempre hay unas cuantas personas que son invisibles. Lo decía Mariola el otro día, Mariola, una teóloga española fantástica, una mujer encantadora, que comentando de una persona que fue invitada al Vaticano sobre un congreso sobre la familia al Vaticano, y una mujer casada, una madre de familia invitada, y estuvo ocupando un lugar al final y que se sintió invisible y escribió un libro sobre esto que habla de la invisibilidad, cómo en nuestras familias, en nuestros ambientes, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, a veces hay personas alrededor que son invisibles. Aquí donde estoy hay como una jerarquización impresionante de la iglesia y unas rivalidades y unos celos y unas, bueno, sin querer juzgar, hacer un juicio, pero una sensación porque el patriarca, el obispo, el obispo de rito caldeo, el obispo de rito asirio, el obispo de siríaco, el obispo de etcétera, el obispo latino, y cada uno ocupa como un lugar, pero no es fácil que haya como una capacidad de comunión así estrecha, ¿no? Como lo que supone el Evangelio. Y yo pensaba esto, la dificultad que tenemos para conectar, para recibirnos, para comulgar, para respetar la diversidad y a la vez conectar con lo que el otro tiene de verdadero, sin que yo sienta que el otro es mi rival y sin que el otro me haga de menos por ser yo distinto o diferente. No lo sé, tan difícil sería esta conversión, tan difícil sería que en esta Cuaresma nosotros escucháramos el latido de lo verdadero en el corazón del otro y en el nuestro propio, y nos tomáramos el tiempo y el ritmo fuera un ritmo más pausado, recalculando la ruta. ¿Sería tan difícil que cuestionáramos nuestras estructuras que tienen que ver con la inercia
y no con el espíritu que alienta, con el espíritu que quiere resucitar. Y qué miedo nos da repensar la vida y repensar dinámicas que no son sanas en nosotros. Qué miedo nos da el que podamos variar el horario 5 minutos y que sea para mejor. Qué miedo nos da darnos cuenta de que no podemos lo que podíamos antes, de que no podemos con el peso que antes llevábamos, que tenemos ya una edad, que somos menos o que somos más y tenemos que repartir juego, o que necesito repartir con los demás lo que antes yo pensaba que podía solo. ¿Cómo repartir? ¿Cómo no tener miedo al otro? No pensar que el otro es un enemigo. Cuando le concedo existencia al otro, me dignifico a mí mismo. Estamos en tierra de desiertos, en tierra de pozos que se descubrieron. Yo siempre me acuerdo y me encanta la historia de Agar, que en el límite de sus fuerzas también la esclava de Abraham descubre un pozo cuando no lo había visto antes. Y yo creo que en esta tierra que estamos pisando hay un pozo lleno de agua clara y se nos regala. No estamos llamados a rendirnos o a tirar la toalla o a pensar que no hay una salida. Siempre hay una salida, no en nuestra inteligencia, sino en el regalo que Dios nos quiere hacer. Yo lo creo profundamente y os lo regalo. Recalculemos ruta, repensemos la vida, sentémonos, escuchemos al otro, recuperemos a los invisibles. Cuando estés en una reunión, en comunidad, y veas, mira a las personas, mira a los invisibles, dales existencia con tu presencia, hazles que sientan que están ahí con tu mirada, que eso es lo que hace Dios con nosotros. Que Dios te bendiga, que sea una feliz noche para ti, desde aquí, desde estas tierras, y a punto de entrar en la tierra del Líbano y de Siria, porque hemos conseguido el visado, a punto de entrar, te pido una oración, recordando también la guerra que hace un año comenzó en Ucrania. Hemos orado este día pasado, todo el día, por el fin de la guerra, y seguimos orando. Que Dios nos regale el fin de la guerra con todos nuestros hermanos de Ucrania y con los hermanos de cualquier rincón del mundo. Una oración y una bendición para cada uno de los invisibles o invisibilizados. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga.